Hablemos claro, Nicolás Lucar. El Congreso de la República aprobó anoche por 115 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones la ley que permite la operación de los llamados taxi colectivos en el país. Ha excluido a Lima y Callao por el momento, porque digamos, si se es razonable, lo que funciona para todo el Perú no se entiende por qué no debería funcionar para Lima. ¿Y cuál es la pretensión de esta ley? Supuestamente es reivindicar a un sector de transportistas que existen realmente, que están cubriendo un déficit realmente existente en el sistema de transportes, y se está enfrentando de una manera supuestamente realista un hecho, digamos, incontrastable. Con ley o sin ley van a seguir funcionando, que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses y años, en un sistema que ha ido creciendo y creciendo sin parar, y que en realidad el gran problema de esta discusión es que no se está yendo a los asuntos de fondo. Se está pagando favores electorales, probablemente se está tomando una medida que por un sector, que son los directamente implicados, los transportistas informales y sus familias, va a ser tomado con simpatía, pero que no va a resolver el asunto de fondo, que en realidad no es uno, son dos. El primero de ellos es el tremendo déficit en el transporte en el Perú y el absoluto desorden con el que se ha manejado. Es decir, si existen en muchos lugares, por ejemplo, de la ciudad de Lima, transporte informal, es que el formal no lo abastece y alguien tiene que ocupar ese espacio. Es decir, si existe la oferta de transporte informal, es porque hay una demanda de gente que no tiene o no tendría sino cómo movilizarse, y por lo tanto hay que ser conscientes de una primera realidad, que es esta. Pero la segunda, que es un problema de fondo en el país y que debería empezar a ser de una vez por todas agenda nacional, comenzando por el Congreso de la República, es la respuesta a la pregunta de por qué hay tanto transportista informal. Por la misma razón que hay millones de ambulantes en el Perú, o millones de personas que dependen, para ser más preciso, ¿no? Millones de personas que dependen de trabajo como ambulante de alguno de sus familiares, alguno de los miembros del grupo familiar. Y eso tiene una sola respuesta: es la falta de empleos formales y bien remunerados en el Perú. Todas las estadísticas que nos han dado sobre la cantidad de gente empleada, que en el Perú el desempleo es muy pequeño, son babas, mentira. Y lo hemos visto ahora en el coronavirus, la inmensa mayoría de la gente vive al día vendiéndole algo. Dice, un gringo me decía, en el Perú la mitad de los peruanos están tratando de venderle algo a la otra mitad por la cantidad impresionante de ambulantes, de proveedores de pequeños servicios, y en este caso también de transporte informal. ¿Pero por qué? Porque no hay chamba. Entonces, si no le entramos al fondo de este asunto, que el que está además en el centro de la crisis del coronavirus. ¿Por qué la estrategia de la cuarentena y el aislamiento se rompió? Por la misma razón, porque no le puedes pedir a millones de personas quédate en tu casa y no comas. Que tus hijos no tengan que comer, eso no le puedes pedir a la gente, porque no lo van a acatar, porque como ya está ocurriendo, la gente está rompiendo la barrera de la cuarentena y no lo hacen. Es decir, es cierto, hay algunos pendencieros que merecen todo el castigo y la severidad que sea posible, pero hay la inmensa mayoría de gente que rompe el bloqueo de la cuarentena, tiene que ver con su condición material. Entonces, si no entramos de una vez por todas a esta discusión, es decir, ¿cuál es nuestro proyecto como país, por Dios? ¿A dónde vamos? Es decir, estamos enfrentándonos, no tenemos hospitales, no tenemos postas médicas, como ha dicho Pilar Macetti, que el sistema base, lo que debería ser la principal barrera de contención para cualquier crisis de salud, prácticamente está destruida, que es el nivel primario de atención. Y eso implica que hay que construir miles de postas y centros de salud por todo el Perú. Y por supuesto volver a hacer los hospitales que en algunos casos tienen más de 50 años.
Pero solo en el tema hospitalario hay una cantidad inmensa de obra por hacer y lo mismo pasa con los colegios, las carreteras. Dios mío, todo lo que hay que hacer. Somos un país sin ferrocarriles. Vivimos en otro siglo en términos de comunicaciones. Es decir, hay que hacer un plan nacional de obras públicas que le va a dar chamba a millones de peruanos y que va a activar la economía, pero no les pasa por la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer con la agricultura de exportación? Ahora se ha presentado la oportunidad de que mucha gente regrese a sus pueblos y que se terminen de sobrecargar las grandes ciudades como Lima y las capitales de las regiones. Pero para eso hay que ofrecerle a la gente alternativas que su regreso a su pueblo sea económicamente estable y favorable para ellos. Darles acceso a créditos, a vías de comunicación, a asesoría tecnológica que puedan integrarse, que ofrezcan sus productos al mundo. O sea, eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Además, por supuesto, de agregarle valor. Dejémonos de exportar piedras, porque finalmente en eso hemos terminado en relación a la minería. Hemos destruido toda la industria que había en el Perú. Por ahí debería empezar la discusión. Porque, bueno, sigan peleándose si el transporte informal, si va, si no va, si va en Lima, si no va en Lima. Discúlpenme, ese no es el problema. Esto es simplemente una manifestación, no de uno, como dije al comienzo, sino de dos problemas. Hay un enorme déficit en el sistema de transporte. Y con ley o sin ley, los informales van a salir a la calle. Y en segundo lugar, el problema más serio del país es la falta de empleos estables y bien remunerados, y eso tiene que ver con la falta de proyecto como país que tenemos. Hablemos claro, Nicolás Lucar.